tarde que nunca estamos hablando con Sartu, Bueno, Oinir. ¿Qué problema? ¿Viste que cuando uno se tranca con algo, se tranca? Es Yo un soy problema con mi así. nombre, vos, ¿no? Tengo un problema con el nombre y pila. Es porque va tremendo. con H y no se nombra. No, Pero, no, no sé. no sé, es como una cosa que ya me quedó ¿viste? La ojeriza, como decía mi padre, que quedó la ojeriza con ese y está. Como es Bueno, raro, uno nunca se olvida. estamos hablando de comunicación, de contratos secretos, contratos que no han sido revisados en ninguno de los gobiernos. O sea, todos los gobiernos han criticado en campañas electorales, pero después, por ejemplo, cuando han sido gobierno, no han hecho absolutamente nada. O han seguido haciendo contratos al mismo estilo. Al mismo De lo tiempo. mismo que Lo critican. mismo que criticaron. Suele suceder Hay muchas un veces. video muy divertido que hizo una compañera del Hueso Verano que muestra los discursos de los políticos blancos y colorados cuando se firmó el contrato de UPM y después los discursos de los gobiernos frente amplistas cuando se firmó el Cato. de Catoén. Dicen exactamente lo mismo. Claro. Entregaron al Uruguay nuestra soberanía. ¿Quién firmó esto? Este es un contrato corrupto. Los dos diciéndolo con 5 años de diferencia, ¿no? No, pero además, pensar que esto es algo que se le ocurrió al Frente Amplio, que se le ocurrió al Partido Nacional, no sé qué, No, esto viene ya de décadas, por favor, exacto, con exacto, leyes forestales, con un montón de cosas. Y exacto. bueno, y ahora, ¿cómo vamos a salir de este brete? Bueno, yo creo, ya estaba pensando cuando vos decías ahora que seguimos hablando, en realidad estamos hablando de las mentiras, ¿no? Es decir, el gran tema es la mentira en la que vivimos. Es una mentira que es difundida, es decir, es Repetida. construida por intereses económicos que después pagan, aportan de distintas maneras al sistema político, a los medios de comunicación, a través de pautas publicitarias, a la academia, a través de financiación de proyectos de investigación, a través de congresos, a través de compran. ¿Qué produce? Bueno, si tú sos un experto, pongamos un experto en virología, Mm, y querés ir a los congresos, querés que tus artículos se publiquen en las chao, revistas auditadas, querés que tus investigaciones sean financiadas, no podés salir a decir que la pandemia fue bluff. un bluff, no podés, No te porque vas si 15 días al Congreso en Porque, Suiza. claro, pues después te liquidan, te van a rebotar los artículos, te van a No, no arrancar, no te van a renovar los contratos en las universidades. Entonces, así se gobierna el mundo, en base a dinero y la construcción de una realidad ficticia. Nosotros hemos hablado acá y lo hemos discutido bastante con Gustavo, por fuera del aire, ¿no? Sí. Del tema de que si en el mundo hay hay tres o cuatro, cinco que manejan Mirá, el orden, lo que le dicen el orden el nuevo mundial, orden el mundial. nuevo orden mundial. Yo tengo la impresión de que, mira, hay un ejemplo que me parece muy bueno para ilustrar eso que tú estás planteando, y es lo que está pasando en Venezuela. A ver. Porque uno mira los medios de comunicación y el problema es si Maduro es un dictador o si los otros son Si los otros dicen si una es, oligarquía claro, reaccionaria de Imperialista. derecha, imperialista, y Estados Unidos hace discursos contra Venezuela y bla, bla, bien y mal. Ahora, uno mira, ¿y quién es el principal socio? Venezuela y Estados Unidos, No, ¿no? China. Sí. China de hecho, están asociados en la producción de petróleo y de derivados de petróleo. Es el principal mercado de Venezuela y el primer comprador de Venezuela y el primer mercado de Venezuela. Están metidos hasta en la sopa, ¿está? Ahora me entero por la cadena Bloomberg y por algunos economistas venezolanos que estuve rastreando que la deuda externa de Venezuela, que es muy problemática, va a ser revisada, reordenada Claro, por Rothschild y compañía. claro. Entonces vos empezás a decir, pero ¿cómo? Estados Unidos está a punto de ir a la guerra contra un país que es auditado y es asesorado por Rothschild y tiene como principal cliente y defensor a China. Van a armar una guerra mundial de ninguna manera. De hecho, y es la lectura que yo hago, por encima de todo eso que nos dicen, la oposición venezolana y Maduro y la postura del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por encima de eso, hay un tema económico. Es decir, China se ha metido en el patio trasero
es decir, está coadministrando el petróleo de Venezuela, nada menos, en el patio trasero de Estados Unidos, y Estados Unidos se lo viene bancando hace años. ¿Por qué? Bueno, y ahí es donde para mí está el cogollo del asunto. Porque por arriba de todo eso hay intereses económicos, el capital financiero, básicamente, que decide esas cosas. Entonces, ha pedido que China sea la potencia, la nueva potencia Ahí va. mundial. ¿Tá? Entonces vos ves cómo es la fórmula de Maduro. Maduro no es ningún tonto. Ha jugado bien sus cartas en el papel que juega. ¿Qué es? Que le encomendaron. Se asocia con China y ahora trae a los Rothschild para ordenarle, obvio, para ordenarle las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Bueno, que estamos viviendo un cambio del centro de poder. Es decir, hay un nuevo comisario, se está constituyendo un nuevo comisario en el mundo. El papel que antes, que primero cumplió Inglaterra, que después cumplió Estados Unidos, ahora parece desplazarse hacia China. Y quien está definiendo eso es un nivel de poder económico que está por arriba, que está muy por arriba del Departamento de Estado de Estados claro. Unidos y muy por arriba de por supuesto, de la oposición venezolana y de De Maduro la Unión Europea y de todo. y de todo. Y que son ingobernables. Absolutamente ingobernables. Son los que están, es decir, los mismos que han promovido la guerra de Ucrania, que ha pegado, es decir, no nos damos cuenta lo que ha significado en el mundo la guerra de Ucrania. El problema enorme para Europa, para nosotros, para que ahora se estén llevando el agua para hacer hidrógeno verde, eso es consecuencia de la guerra de Ucrania, porque antes usaban el gas, el combustible ruso, y ahora están tratando de sacar. Tuvieron que inventar algo para. Entonces, la guerra esa generó unos efectos, sin contar las armas que venden las empresas armamentistas, que están controladas por el mismo capital financiero, sin contar los contratos de reconstrucción y de compra de los recursos de Ucrania. Hay de eso? ¿Eh? ¿Qué pruebas hay de Bueno, eso? ¿Qué pruebas hay de que Rothschild o el otro? A ver, pruebas. Miren la información sobre la economía venezolana. ¿Quién es el socio principal? ¿Quién es el principal mercado? La existencia de una empresa petrolera que tiene capitales chinos y venezolanos. Es decir, es clarísimo. Claro, hay una parte que es deducción, porque ay, mira, cayó un chino inversor que justo le cayó simpático a Maduro. Bueno, si querés creer eso, créelo. Pero la verdad es que cuando una potencia que está del otro lado del mundo va a las puertas de Estados Unidos y se apodera del principal país petrolero, bueno, ahí algo está pasando y no es una casualidad. Y yo tengo la impresión de que Estados Unidos cacarea y hace porque, claro, hay que satisfacer al público a demostrar que estamos en contra de esto, de la injerencia Los idealistas de la democracia. que luchamos contra China y no sé cuánto. Y los actores y actrices. Pero en realidad, lo que estamos viendo es que hace un montón de años y que a Maduro no le toca a nadie. Y no le toca a nadie porque, no porque sea ni el gran estratega ni el gran político. Porque es funcional. Porque es porque es el tipo que ha hecho el acuerdo y que está funcionando para esa administración. Entonces, yo miro las noticias de prensa sobre Venezuela y tengo la impresión de que están hablando de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Es decir, ay, Corina García, ay, que está penada. Capaz que le toca cambiarlo por uno que sea más barato de poder manejar. Capaz. Cuando sea necesario lo cambiará. Claro, entonces, lo van a cambiar en su Maduro momento, es un dictador y es un corrupto. Sí, pero la clave de esto, todo eso es cháchara. Lo que realmente está pasando es que China está avanzando en el mundo, se está apoderando de la principal fuente de petróleo de la región y Estados Unidos se lo está bancando porque esa es una decisión que no toman los gobiernos, lo toman los intereses. Que no le afecta tanto porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y es autosuficiente. Sí, en eso sí, pero permitir que en la concepción geopolítica tradicional, permitir que una potencia venga y se meta en. Monroe ya no está más. Activamente. Allá en Monroe. Claro, eso es otra América generaba guerras. Sí. Hoy ahí está, Maduro se añade que anda haciendo eso. Y bueno, esto no lo dice nadie. Es decir, cuando analizan el problema venezolano, nadie toma en cuenta, y hay una señal muy fuerte, que que Maduro vaya a contratar a Rothschild, o sea, que Rothschild venga a administrarle la deuda, es manejar la economía, ¿no? Es una señal muy fuerte. ¿Quién va a creer
que eso ocurre sin que haya un respaldo muy fuerte de los principales Y es tan capitales del evidente que mundo. no es necesario ocultarlo. Lo publicamos en la No, página web. lo dijo Bloomberg y después vi varias entrevistas a Hacen, economistas venezolanos que claro, analizan el claro. problema de la deuda, opositores y oficialistas, y los economistas venezolanos dan como un hecho que Rothschild va a asesorar sobre el tema de... Queda el refugio de medios de prensa como este, donde de alguna manera, ¿no? Claro, Digo, con claro, total no, no claro, autobombo, no por el claro, estilo, porque claro. somos huéspedes acá, pero No, de que de alguna manera podamos tener la oportunidad de y te escucharlo. digo, porque hablamos de Venezuela, pero yo te digo que los capitales que están detrás de, por ejemplo, de UPM, son los mismos. Claro. Es Vanguard Group y BlackRock, que son a través de una serie de testaferros, Sí, sí, sí. son los verdaderos accionistas de UPM. No, no los finlandeses Y están. no, y UPM es un negocio, es decir, la forestación en Uruguay es un negocio que viene desde hace más de 30 No, años. claro. 87. ¿Tá? Y el mercado de la celulosa es China. Es decir, Termina. estamos entendiendo como Vio que Japón vino y compró unas Vaca, soja y hectáreas acá. celulosa. Japón vino y compró unas hectáreas, miles de hectáreas compro acá. hectáreas, compro hectáreas. Quedó como Cayetano Tan también. complicado los japoneses. Claro, Quedó como... lo que pasa es que también la otra pregunta es, ¿son los japoneses? ¿Son finlandeses de Filipinas? No, no son. Son fondos de inversión que no tienen país. Sí, y Usan el nombre, constituyen empresa en las Islas Caimán o en Finlandia o en Uruguay, pero en realidad son y lo fondos que de sí, inversión sin sí territorio. hay una evidencia de los 90 que los comercios ya más que entre países son entre multinacionales. O Claro, sea, ya no es entre no, claro. potencias o países. Y te digo, fíjense quiénes son los accionistas generalmente indirectos de las principales empresas chinas y rusas. Y son los mismos fondos de inversión. Los Rothschild y los Rockefeller están invirtiendo desde los años 70 en China. En el año 72, Henry Kissinger, que era el empleado estrella de Rockefeller, porque toda la vida fue eso, es decir, ocupó todos los cargos habidos y por haber, ¿Fue cuando fue Nixon a China? claro, Ahí va. pero el secretario de Estado era... En plena guerra de Vietnam, aparte. exacto, O sea, el secretario de Estado era Kissinger. Y Kissinger primero fue él, y el que convenció a Nixon de abrir negociaciones comerciales con China. ¿Por qué? Porque sus patrones estaban invirtiendo en China, querían invertir en China. Entonces, desde los años 70, hay una entrevista a este Jacobo Rothschild que lo dice, medio se ríe así, y dice, nosotros invertimos en China mucho antes de que se abrieran las cosas, como se jacta, como que... Ahora, más de 50 años en que esos grupos económicos entraron en la economía china, bueno, es obvio que hay una apuesta a cambiar la ecuación de poder en el mundo. ¿Por qué? Y bueno, yo supongo que el régimen chino es un régimen más apto para... Más funcional. Claro, si tú tenés mucho dinero, ¿qué querés? ¿Un país caótico donde hay muchos No. partidos que discuten y que no, van y que vienen y la que sea prensa? todo y la- bien. ¿O preferís un Claro. gobierno ordenado donde hablas con uno, Sí. arreglás? Y que ojalá todos los países sean así para que, Bueno, y que donde haya no, mayorías no absolutas que tenés, no se discuta claro, no nada. tenés que correr riesgo de que No, una no. elección te dé vuelta y te Claro. aparezca un líder populista. Y lograron que Estados Unidos perdiera su liderazgo. Es lo que están haciendo. Y, Se logró una cosa que era Sí. impensada. y no hay más guerrillas de que se gana en la selva y en la montaña. No hay No hay más tampoco, no hay más. ¿eh? Y te cuento más, fortaleciendo esto que yo digo sobre el privilegio hacia China, Estados Unidos está autoprovocando una crisis brutal, lo está provocando la Reserva Federal con la manipulación con los intereses de los bonos del Tesoro. Ahora están en eso, en variar la tasa. Ahora están haciendo eso. Una inflación brutal. Claro, porque ¿qué hicieron? Provocaron un desastre que fue, tenían planchados los intereses, no pagaban intereses. De golpe sacaron una nueva tanda de bonos con intereses muy altos. ¿Eso qué pasó? Los que tenían los bonos viejos dejaron de valer. Entonces provocó un desastre económico porque todo el mundo quería invertir en los nuevos que De los pagaban, nuevos que que daban. pagan más interés. Eso provocó el desastre. Ahora, uno dice, pero esto es casual, son tan tontos. La Reserva Federal no es tan buena. No, no, yo creo que claramente hay un interés en desmerecer a Europa y a Estados Unidos, a Europa dejándola sin energía, a Estados Unidos generándole una crisis Un económica, desinfle un poco. y que
En todo lo que pasa en el mundo resulta que en la pandemia la única economía que creció fue China. Vino la guerra de Ucrania, Claro. y la única potencia no involucrada es China, que sigue comerciando con todo el mundo. Este, ves el fenómeno de Viste que Venezuela, ¿quién se la la, lleva? China. viste que la ¿A dónde va pandemia, la celulosa nuestra? A China. Pero- viste que la pandemia las empresas norteamericanas que estaban en China las nacionalizaron. Ujú. Pues las compraron a precio de gallina enferma. Claro. Igual hay 1.000 millones de chinos que siguen trabajando 24 horas, Pero por eso, 7 días por semana. como él dice, se precisan esos países. No tengo dudas. Lo que digo es que me parece que China es, El para, pivot. para oficiar de comisario del mundo, el papel que antes cumplía Estados Unidos, me parece que China lo han visto más apto. Pero no lo vieron ahora, lo vieron hace 50 años, ¿no? Más útil. Empezaron a meter plata, se dieron cuenta que eran... Bueno, entonces yo en el fondo veo que por encima de todos los avatares estos políticos, en realidad hay Un arreglo. grandes capitales que operan en todo el mundo. Y la novedad que tenemos es que Uruguay, que antes estaba un poco al margen de esas cosas porque era muy chiquita, era Periférico. insignificante, y estos capitales operaban en el centro del mundo, Claro. si les interesaba Estados Unidos, Europa, pero ahora están en todos lados, y acá nos desembarcaron todo. El fenómeno UPM, el fenómeno Catoen, el fenómeno hidrógeno verde. Una cabeza de playa. Claro, Nacionalización de las tierras también. es la Extranjerización. globalización económica misma, es decir, esos grandes intereses han desembarcado acá. ¿Y acá qué busca? Y básicamente el agua. Es decir, Y es fácil de tomarnos como ejemplo para replicarlo en muchas cosas. Porque claro. al ser chico también. Pero esto está pasando en todos lados, ¿eh? Porque vos mirás en la Argentina y es el litio, Argentina. y en Brasil es la Amazonia, y Y ahora le toca a Paraguay. en otros países también el agua. Parecería, ¿Dónde, para ir finalizando, dónde podemos escuchar noticias? ¿Cómo nos podemos nutrir de información? bueno, hay que buscar, yo creo que hay que buscar en las redes en los buscadores. La Claro. información está, eso es lo curioso. El problema es que hay que interpretarla un poco, Analizarla. y mucha gente le pasa desapercibido. Es decir, si vos te informás leyendo los portales de Infobae, información, claro. las versiones digitales de los noticieros, bueno, tenés un mundo pintado de color. La información está. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo qué sé, me puse a buscar economistas venezolanos y empecé a Mirá. mirar entrevistas. Y entonces veo que les preguntan sobre la noticia de Bloomberg sobre la intervención de Rothschild en Venezuela. Y dicen, sí, bueno, esto creo que nos va a traer, o sea, es un hecho. Digo, que si los economistas de Venezuela lo están dando como un hecho, bueno, parecería que va a Pero ser así. eligían un poco la cosa. Claro, es el tema. Ahora, claro, ¿qué es lo que a estos capitales realmente les molesta y les afecta? Y La gente. claro, la gente. Si la gente se da cuenta de eso, si la gente empieza a defender sus intereses y sus recursos, se les Es un complica. problema, claro. Es decir, es fácil corromper a gobiernos cuando la gente está mirando en Pavia. Ahora, si la gente estuviese atenta y controlando a sus gobernantes, no sería tan fácil. Lo digo por Uruguay, pero esto es en todo el mundo, está pasando en todos lados, Claro, ¿no? el pan y circo de toda la vida. Fíjate, mira, el año pasado firmaron, casi todos los presidentes latinoamericanos firmaron acuerdos para la producción de hidrógeno verde con Europa, a través de un proyecto que se llama Estrategia Global Gateway, que es un proyecto europeo de más de 300.000 millones de euros, destinado a prácticamente en todo el mundo, pero hay un capítulo que es para América específicamente, donde definen en cada país, en cada territorio, qué les interesa. En Uruguay es el agua y la instalación de 5G en todos lados. Eso sí. ¿Por qué? Bueno, no Ya sé, sabemos. saquemos las cuentas, pero sí, es la instalación de 5G. Tiene que ver con el control. Tiene que ver con el control. Bueno, y la otra cosa es en cada territorio definen objetivos estratégicos. Entonces, en Brasil es la Amazonia, en la Argentina es el Chaco, el litio, y acá es el agua. Es como que eligen como puerta de entrada al acuífero agua. Por el acuífero, no por el agua en general. No, Por el no, agua en general, pero específicamente Por el guaraní y con el el raigón. acuífero. Y vinculado a la producción de hidrógeno verde, porque es lo que Europa. Ahora, mirá cómo son las jugadas. Esa inversión se hace con fondos públicos europeos. Es decir,
La guerra de Ucrania generó la necesidad de energía, entonces ahora vuelcan recursos públicos para la inversión en producción de hidrógeno verde, que es el interés de las empresas transnacionales. O sea, Te llevan están logrando financiación y los presidentes latinoamericanos fueron el año pasado a Europa a firmar los compromisos de este proyecto, de esta estrategia global Gateway, que consisten en firmar, básicamente, en Uruguay los contratos de hidrógeno verde, los compromisos para hacer hidrógeno verde. Entonces después vienen acá y te dicen, qué maravilla, atraemos la inversión. No, mentira, este es un plan que está trazado, por el cual el capital financiero está usando fondos públicos para producir lo que le interesa y para entrar sobre los recursos que les interesan. Es un problema de información. Esto no lo dice ningún político, sí los que de repente no tienen acceso al poder, pero los que tienen chance de gobernar, los dos grandes bloques, no hablan nada de esto. La Calle fue, firmó y volvió y nadie dijo, ¿qué fuiste a hacer? Nadie le preguntó. No, fuimos a firmar contratos para el desarrollo de, no sé qué, de inversiones europeas. No, minga, ¿no? Porque te tenés que entregar el agua, ese es Tenemos que cerrar la canilla. Exacto. Tenemos que cerrar la canilla. Me parece bien. Y cerrarle los micrófonos a todos aquellos que no estén a favor de lo mejor para los uruguayos. Eso serían los medios de comunicación. No, ojalá que siguieran hablando, pero que se pudiera decir. Y que vengan acá y le podamos preguntar esa cosa. Y esta es la importancia de programas como este, ¿no? Porque estas cosas se pueden decir acá. No las vas a oír en los noticieros de... Capaz que el lunes ya no estamos, el otro día nos cortaron el streaming y eso, sé que... ¿Sí? No, digo, vino Pebos y después dice, uy, ¿qué pasó? Y bueno, tuvimos un problema con el YouTube, pero no. Nada que ver. Sí, pero bueno, casualidades, ¿no? Casualidades, pero bueno. Casualidad, vio cómo es la cosa. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Como siempre, igual lo volvemos a convocar, por supuesto, en cualquier momento. Sabe que acá tiene un lugar para hablar. Hay transfusión de sangre guerrera, así de ADN de luchador, ¿eh? Eso está bueno. Está bueno. Bueno, nos vamos a encontrar mañana, ¿le parece? Muchas gracias por la invitación. Por favor. A ver que lo puedan escuchar muchos después con la grabación que se la mandamos. Obvio. Bueno, nos encontramos mañana a partir de las 5 de la tarde. Gracias, Javier Carballo. Gracias, Freddy García, por el apoyo. Aunque por la fe. Thank you.